Entonces, el ingeniero Antonio Carranza Roa, ingeniero civil de la Universidad de la Gran Colombia, especialista en hidroeconomía y construcciones hidráulicas, agrarias y fluviales de la Universidad de Múnich, maestría en Administración y Gerencia de Obras Civiles del Instituto Tecnológico de Monterrey. A lo largo de su experiencia profesional se ha destacado como gerente y socio de la firma Crear Ambientes, consultor y asesor independiente, interventor de los contratos de capacitación comunitaria y desarrollo tecnológico, Instituto Nacional de Adecuación de Tierras INAD, hoy INCODER, de marzo de 1997 a enero de 2000, coordinador de Grupo de Capacitación y Desarrollo Regional número 4 de Boyacá, asesor permanente de los comités de atención de emergencia, jefe de la División de Adecuación de Tierras del INCODER, ejercicio y supervisión de interventorías de todas las obras civiles, y actualmente es docente en la Universidad de Gran Colombia, a la cual les pido a ustedes un fuerte aplauso. Vamos a recibir a mi Bueno, muchísimas gracias a la ingeniera Lorena de la Universidad Uniminuto. Con mucho gusto estamos aquí para colaborar y participar en temas relacionados con la maquinaria pesada. La presentación es de la universidad, es de ustedes, con mucho gusto. Entonces, iniciamos con el tema. El tema de la maquinaria pesada es el pan de cada día para los ingenieros en todas las obras de ingeniería y por supuesto en las obras de ingeniería vial. Entonces, tenemos dos temas a tratar rápidamente, que son los aspectos técnicos y los aspectos administrativos. Lo que fundamentalmente se requiere para planear un trabajo de movimiento de tierras, un trabajo de intervención con maquinaria pesada, es el conocimiento del estudio de suelos. ¿Qué material vamos a tratar? ¿Qué material vamos a intervenir? ¿Cuáles son los volúmenes? ¿Cuál es el área? ¿Qué características tienen? Entonces, eso nos da clara señal de cuáles son los sistemas que vamos a utilizar para extraer el material, para hacer el acarreo, cuántas maquinarias, cuántas personas, cuál es el costo de los combustibles, pero fundamentalmente es el tema de conocer de qué está conformado, cuáles son los materiales. Ese estudio de suelos entonces debe tener fundamentalmente el perfil estratigráfico, es decir, que nos está indicando a medida que vamos interviniendo a qué profundidad se encuentran los suelos y qué características tienen, y acompañado de eso el nivel freático, en dónde se encuentra el nivel freático. Nosotros vivimos en una zona supremamente húmeda en el mundo, y entonces generalmente los niveles freáticos se encuentran muy altos y se convierten en un problema en el momento que estamos haciendo una excavación, problema que desde ya tenemos que planear cómo extraer el agua o cómo quitarla del sitio del proyecto. Seguidamente miramos algunas propiedades de nuestros suelos, como las propiedades índices, como la granulometría, la plasticidad, la composición mineralógica que tiene que ver con las rocas, y un parámetro demasiado importante para los ingenieros civiles que se llama la capacidad portante. La capacidad portante es la capacidad de resistencia del suelo, ya sea por centímetro cuadrado o por metro cuadrado, y ese es un parámetro que es la vida de cada uno de nosotros los ingenieros civiles. Las rocas, entonces, es uno de los materiales que podemos llegar a intervenir conjuntamente con los suelos. De las rocas, entonces, vamos a mirar especialmente dos características que, si son duras, entonces hay que empezar a planear cómo intervenirlas mediante la utilización de explosivos. Y la utilización de explosivos es un tema ya especial y requeriría un tratamiento aparte. Por supuesto que hay ingenieros que se dedican a este tema, y es una forma de remover el material relativamente económica, y es donde vamos a empezar a obtener muy buenas utilidades, porque nuestro cliente
No le vamos a comentar cómo es que vamos a sacar el material de ahí. Y el otro tema son las rocas blandas, que permiten una extracción mecánica mediante la utilización de maquinaria pesada. Entonces, solamente mediante la intervención de estos materiales, mediante análisis, tomas de muestra y posterior análisis en el laboratorio, podremos ver qué características tienen las rocas. Los siguientes son los suelos. Entonces tenemos suelos gruesos que comprenden las gravas y las arenas, y suelos finos que son los limos y las arcillas. Son dos materiales que permiten una manipulación mecánica a través o por intermedio de la maquinaria pesada. Seguidamente vemos las características físicas y geotécnicas de nuestro suelo, de nuestros materiales que vamos a intervenir, ya sean rocas o suelos, que son dos cosas con las cuales se encuentra uno en el momento en que va a emprender o iniciar una obra civil, sobre todo una vía. El grado de fracturamiento de las rocas nos permite planear de una forma de cómo mover o cómo extraer el material si se trata de una roca. El grado de meteorización, ¿qué tanta ha sido la influencia del ambiente natural para mirar si realmente con las máquinas que tenemos podemos intervenir en material? La densidad, la resistencia de la roca, el coeficiente de expansión es un parámetro muy utilizado entre nosotros los ingenieros, debido a que en el momento en que intervenimos en material, lo que hacemos es soltarlo o aumentar el espacio entre partículas. Es lo que llamamos los ingenieros la relación de vacíos, y eso hace que se aumente el volumen y por lo tanto se aumentan las cantidades de obra y indudablemente se aumentan los precios de transporte de material por el aumento del volumen. Cuando ese material es transportado a una distancia menor de 1 kilómetro se llama acarreo, pero si esos materiales son llevados a distancias superiores al kilómetro se llama sobreacarreo, y entonces empezamos a sumar. De ahí que les mencionaré seguramente que todas las veces que puedan intervenir en trabajos de movimientos de tierras, pues háganle el ministro muy bien, porque es un trabajo muy oneroso, es un trabajo que resulta siendo de gran movilidad de dinero. Las actividades entonces que desarrollamos en un proyecto de construcción vial son en general las que manejamos para una obra civil, pero desarrollamos especial tratamiento, los cortes de hielos, conformación de taludes y terrazas, la excavación para las redes de servicios, que en las partes urbanas, en las localidades intermedias y grandes, se convierte esto en un problema, porque intervenir una calle o hacerle un mejoramiento, restauración, es supremamente dispendioso por todas las redes que tienen de agua, aguas servidas, en la entrada de la red de internet, la entrada del gas natural. Entonces eso vuelve muy engorroso este trabajo, y hay que hacerlo por supuesto con una extrema seguridad, sobre todo lo que tiene que ver con el manejo del gas natural. Y finalmente, ya en etapa de acabado, tenemos la construcción vial, que son los pavimentos rígidos, que son hechos a base de concreto hidráulico, los pavimentos flexibles, que son hechos a base de sustancias bituminosas. La maquinaria entonces utilizada en proyectos de construcción vial, tenemos el bulldozer. El bulldozer es exactamente el mismo tractor, lo que pasa es que nosotros los ingenieros le decimos bulldozer. Los hay de dos características: los hay de coraza, como los que ven ahí, y los hay de llantas, que es el tractor agrícola que conocemos y por este sector se ve con bastante frecuencia. Es una máquina que tiene un poderoso motor, y lo que hace es empujar el material siempre y cuando lo permita. Si es una roca dura, pues no podemos abusar de la máquina a pesar de lo poderosa que es, y en ese caso tendríamos que planear el fracturamiento de la roca mediante la utilización de los explosivos. Esta es una máquina que produce indudablemente grandes utilidades
pero hay que tener operarios mecánicos que le hagan ojalá, mantenimiento preventivo para que la máquina esté siempre trabajando en obra. El trabajo entonces de transporte de material se hace con las traillas. La trailla es ni más ni menos que un cajón metálico con una abertura en la parte de adelante. Cuando ese cajón metálico tiene un medio de locomoción o transporte, se llama mototrailla y lleva materiales a cortas distancias. Esas cortas distancias van entre los 200 a los 600 metros, pero no mayor. Igualmente utilizamos las volquetas. Las volquetas entonces las hay de eje fijo y eje movible articulados. En este momento están llegando al país volquetas de gran especificación y con unos muy buenos precios, pero aquí en nuestro medio tenemos toda clase de volquetas. En la medida que nosotros estemos evaluando las cantidades y los volúmenes de obra que tengamos que transportar, pues habría que hacer un inventario al interior de la empresa donde trabajamos, y si no nos alcanza, entonces toca mirar con las empresas vecinas quién tiene las volquetas que necesitamos. Hay veces, dependiendo del gran volumen que se necesita transportar, habría la necesidad hasta de comprar máquinas de estas para poder agilizar nuestro trabajo de movimiento de tierras. Las excavaciones. Para eso tenemos entonces una máquina muy versátil que se llama la excavadora. Es una máquina muy versátil, hace como 15 tareas fuera de excavar, ¿no? También, dependiendo de lo que se quiera hacer con la máquina, hasta se pueden hacer excavaciones profundas para cimentaciones de igual manera. Están dotadas para anexarles diferentes herramientas o accesorios, lo que nos permite utilizar la máquina en diversas o diferentes actividades dentro de la ingeniería. Es una máquina que va acompañada de una volqueta, lo que va sacando o excavando inmediatamente lo va depositando en una volqueta, y se requiere que tenga las volquetas una detrás de otra para que la máquina no pierda tiempo. Es una máquina muy utilizada. En nuestro medio, nosotros los ingenieros tenemos una máquina que es cargador y excavador. Es una máquina pequeñita que llamamos la pajarita. Si algunos colegas hay aquí conocen la máquina, es una máquina que el ingeniero que la tiene no la vende por ningún motivo, porque para hacer trabajos rápidos, para hacer trabajos sencillos, nos saca a los ingenieros de grandes apuros. Debido a la utilización de la máquina, pues los mismos ingenieros y el operador conocemos cuál es el repuesto que saca la mano. Entonces lo que tenemos o lo que cargamos son los repuestos de más o de mayor utilización, y tan pronto falle, pues le cambiamos y la ponemos muy bien para que trabaje permanentemente. Es una máquina que cabe en un camión 800 y la llevamos de un lado para otro, de una gran ayuda. Los cargadores. Al lado de las volquetas necesariamente hay un cargador. Es la máquina que toma el material del piso y lo deposita en la volqueta. Es decir, el operario de la volqueta por ningún motivo se va a subir el material. Entonces, el cargador es una de las máquinas que nos ayuda muchísimo. Los hay de todos los tamaños. Hay tamaños pequeños, hay tamaños medianos, hay tamaños grandes, dependiendo de la necesidad. Se encuentran en el mercado máquinas de segunda, máquinas nuevas. También se utilizan horquillas, brazos tipo grúa para hacer otros trabajos. Lo único que se le hace es cambiarle el balde que se utiliza. La misma excavadora se le ubica un son en la parte de adelante y sirve para hacer excavaciones, labores de demoliciones mediante el uso de un martillo hidráulico. En la ciudad de Bogotá, con las chapas o placas de concreto que se dañan con el Transmilenio, la única manera de sacar eso es con estas máquinas. Lo único es que produce un ruido aterrador, pero
con esto es que se acaban de romper y se retiran. También con otros accesorios, pues estas máquinas sirven para hacer excavaciones, entonces se les ponen tenazas tipo almeja que ayudan a coger el material de una obra y lo van transportando, ojalá encima de una horqueta para que se lo lleve rápido del sitio de proyecto o del sitio que necesitamos evacuar para la iniciación de una obra civil o de una vía. Las fresadoras. Hoy en día los elementos que salen de una vía los volvemos a utilizar. Entonces con esta máquina en 2 metros de ancho y más o menos unos 20 centímetros de profundidad está retirando ya sean los pavimentos flexibles o los pavimentos rígidos, y ese material lo volvemos a utilizar, ¿no? Mediante procesos ya sea de procesos bituminosos o en los mismos concretos se vuelve a utilizar este material. Esto es una máquina que va acompañada del material que recoge, inmediatamente lo deposita en una horqueta para que se lo lleve. Es decir, las dos máquinas andan cogidas de la mano, la fresadora y una horqueta o varias horquetas al mismo tiempo. La motorniveladora, esa es una etapa de acabado cuando estamos o vamos a utilizar la motorniveladora es porque ya tenemos los rellenos y estamos en el proceso de nivelar y distribuir el material. La motorniveladora hace este trabajo. La motorniveladora es una máquina de acabado, no se requiere poner a la motorniveladora a hacer trabajos fuertes porque daña la cuchilla de la máquina, es decir, la cuchilla hay que cuidarla totalmente. Entonces la motorniveladora nos hace ese trabajo de distribución del material y al mismo tiempo nos va nivelando el material de acuerdo a las especificaciones de diseño. Para esto entonces nos está acompañando permanentemente el topógrafo. El topógrafo le está dando línea al operador de la motorniveladora y le está diciendo súbale o bájele, y ese es el oficio. En la parte de atrás la motorniveladora tiene unos ganglios muy duros, se llaman desgarradores, que sirven para aflojar el material cuando está muy duro, por ejemplo una arcilla muy seca, siempre y cuando el material lo permita. Para eso nos toca permanentemente consultar el estudio de suelos porque no vamos a dañar el sistema de desgarradores. Igual cuando el material esté suelto, entonces ahí sí pasa la motorniveladora con la cuchilla, distribuye el material y va encontrando la pendiente de diseño. Entonces, la motorniveladora entonces tiene un motor que tiene una potencia entre 115 y 125 caballos de fuerza. Está soportada en la parte de atrás con 2 ejes, cada eje tiene 2 llantas y en la parte de adelante tiene otras 2 llantas para un total de 6 llantas. Esa es una máquina bastante útil. Los alcaldes locales en ciudades intermedias generalmente tienen su motorniveladora y pasada una temporada invernal lo primero que hacen es arreglar las vías de acceso, vías secundarias y terciarias para que la gente pueda sacar sus productos, ¿no? Cuando algún municipio no tiene motorniveladora para que no se me duerman, ¿no? El gobernador. Cuando algún municipio no tiene motorniveladora, los alcaldes vecinos le prestan la máquina. Por supuesto, esta máquina hay que prestarla con operario y todo, pero es la mano derecha de una alcaldía, tener la motorniveladora para arreglar las alcaldías secundarias. Aquí estamos en el municipio de Girardot y la verdad no estoy enterado cuántas veredas tiene el municipio de Girardot, pero en las veredas seguramente en las temporadas invernales se tiene mucho problema con las vías. Entonces la motorniveladora es la mano derecha de cómo tener esas vías, no, por lo menos que se pueda pasar o sacar los productos agrícolas que producen nuestros campesinos. Detrás de la motorniveladora va generalmente la compactadora, necesariamente, ¿no? Hay que esperar las temporadas secas para poder hacer ese trabajo de compactación.
definitivamente no se puede hacer un trabajo de compactación cuando estamos en periodos húmedos, es decir, cuando el suelo está muy saturado, hay que esperar. Tampoco se puede compactar con material supremamente seco. Habría que echarle una rociadita para que se deje trabajar y se deje compactar. El proceso de compactación exige que permanentemente se esté tomando muestra del laboratorio para conocer el porcentaje de humedad y el porcentaje de compactación, que la toma de muestras convencional es muy lenta. Lo que se tiene hoy en día es el densímetro nuclear y que inmediatamente le permite saber el porcentaje de humedad y el porcentaje de compactación del suelo que estamos interviniendo, porque hay que tomar la decisión. Seguimos pasando la máquina compactadora. Dependiendo de la tarea que se está haciendo y del material que estemos trabajando, pues entonces tenemos rodillos vibratorios, tenemos rodillos pata de cabra para suelos que requieren un especial tratamiento, y ya en las épocas de acabado entonces se utilizan rodillos neumáticos, es cuando la vía ya está casi para la entrega. Es un trabajo que se hace lento, pero es un trabajo ya para cerrar y entregar la obra. Dentro de los equipos de pavimentación, entonces tenemos una máquina que es extendedora de lo que llaman el pavimento. Tenemos pavimentos flexibles y pavimentos rígidos. Esta máquina, en la medida que va andando, por el sitio por donde va andando, se le deposita el material por un sistema de tornillos sin fin, y una regla va dejando preciso el material. Es muy poco lo que hay que hacerle porque lo deja muy bien instalado. Y en el caso de la máquina que distribuye el concreto rígido, recibe también el material por un sistema de tornillos sin fin, lo va ubicando, y un sistema de vibrado va dejando muy bien instalado el material. Este sistema de vibrado permite sacar casi todo el aire de la mezcla. El vibrado es tal que no deja que se presente el fenómeno de segregación. El fenómeno de segregación es cuando los agregados gruesos se van hacia el fondo, y entonces eso ya no sería concreto. Entonces es un proceso que las investigaciones han demostrado que con tanto porcentaje o tanto vibrado los motores que lleva puede ubicar muy bien el concreto hidráulico, de tal manera que casi que le saque el aire que lleva. Sin embargo, no le saca todo el aire, porque coge una muestra de estas secas y la lleva a un microscopio y empieza a observar que hay muchos espacios, muchos vacíos, pero lo deja bastante bien. Ese es un trabajo bastante utilizado y bastante útil. Hacer ese trabajo a mano en ninguno de los dos procesos quedaría bien. Para eso es que se utilizan las máquinas hoy por hoy. Dentro de los procesos administrativos es cómo administrar la maquinaria pesada. No es nada fácil administrar con muy honrosas gestiones. El manejo de los operarios de maquinaria pesada es supremamente complicado, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar en un sitio de carreteras del Ministerio de Obras Públicas como 12 años, y la verdad, todos los días aprende uno de ellos, y lo que más aprende son las mañas, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene inconvenientes es cómo determinar el rendimiento de cada una de las máquinas. Cada máquina tiene características especiales, y por lo tanto cada máquina tiene una forma de estimar el rendimiento. No es nada fácil. Cuando se va a presentar una propuesta técnica económica en una licitación, lo que la experiencia nos ha enseñado es que hay que llamar al operador de cada una de las máquinas y hablar con él, ¿no? Toca invitarlo a desayunar o a almorzar, ¿no? Y decirle: mire, tenemos un trabajo en tal parte, entonces de pronto él ha estado en ese sitio y de pronto no, pero la primera pregunta es: ingeniero, ¿y qué material es el que vamos a intervenir? Entonces, dependiendo del material que vamos a intervenir, el operario le va a decir: mire, eso tenemos un rendimiento de tanto, ¿no?
¿Cuánto material podemos mover? ¿Cuánto material puede mover el bulldozer? ¿Cómo se puede comportar la motorniveladora en determinados sitios? ¿No? ¿De qué orden pueden ser las excavaciones? ¿No? Por supuesto que usted, ingeniero, no le vaya a hablar al operario muy técnicamente porque no lo va a tratar muy bien. Hay que hablar en el idioma de él. Usted conoce el estudio de suelos muy bien, y si no lo conoce debe asesorarse de un ingeniero suelista o geotecnista, pero es importante saber qué materiales es que vamos a intervenir, y para eso nos referimos al comienzo. Fundamentalmente, antes de hacer cualquier trabajo de movimiento de tierras, se requiere conocer el estudio de suelos juiciosamente. Juiciosamente tiene que mirar quién hizo el estudio de suelos y cuáles son las características que tiene el estudio de suelos. No es que nosotros vayamos a hacer el estudio de suelos, el estudio de suelos nos lo debe facilitar. Entonces el operador nos va a decir el rendimiento de la máquina tal, debe llamar el operador de cada una de las máquinas. Es un tiempo que hay que hacerlo, pero rápido, porque la licitación hay que presentarla rápido. Entonces el operador es la primera persona que le puede dar un indicio de cuál es el rendimiento de las máquinas. El rendimiento de una máquina está asociado con la cantidad de obra, la cantidad de material que mueve por peso o por volumen. En el caso del bulldozer, en el caso de la excavadora. Y en el caso de la motorniveladora es qué tanta área prepara o trabaja o nivela en un determinado tiempo. Generalmente la unidad de tiempo se considera la hora. ¿Cuántos metros cúbicos mueve una máquina por hora? ¿Cuántos metros cuadrados trabaja la motorniveladora o prepara o nivela la motorniveladora? Si son metros lineales, porque la excavación es muy pequeña, entonces ¿cuántos metros lineales hace por hora la máquina? Y eso empieza a contar y empieza a costar plata. La siguiente forma de obtener el rendimiento de una máquina consiste en consultar las bases de datos que han ido creando las empresas. Hay empresas como por ejemplo Ecopetrol. Ecopetrol paga porque le tomen los rendimientos, pero también es muy celosa de esa información, ¿no? Finalmente uno termina sabiendo quién es el dueño del inventario allá y habla con él y le dan la información, ¿no? Las empresas constructoras, sobre todo las empresas de maquinaria pesada, ya están haciendo ese trabajo. En la medida que hacen obras en un sitio o en otro sitio, uno de sus asistentes va tomando esa información, y esa información es demasiadamente valiosa porque nos interesa a todos. Saber cuánto es el rendimiento de cada máquina. Entonces van llevando una estadística y la van consignando, y esa información en la medida que pasa el tiempo es muy valiosa para todos. La tercera forma es consultar los catálogos de las empresas fabricantes. Lógicamente que en la red de internet podemos encontrar como unas 20 empresas constructoras de maquinaria pesada y se pueden consultar. Está la Volvo, la Hitachi, la Komatsu, Caterpillar, Epolsa es un concesionario aquí en Colombia. Nos permiten entrar a su página web y consultar. Hay que tener en cuenta que esos datos de rendimiento son de máquinas nuevas, y claro, cada uno habla muy bien de su máquina, entonces hay que hacer un estimativo de cuánto sería el rendimiento de cada una de las máquinas si la máquina que tenemos no es estrictamente nueva, ¿no? Si no tiene el rendimiento, cada una de estas empresas fabricantes de maquinaria pesada tienen su correo electrónico para sus consultas. Usted puede hacer consultas inclusive en español, porque es que ellos han aprendido español, porque tienen en Latinoamérica un potencial de cerca de 500 millones de habitantes que en cualquier momento le pueden hacer una compra. Entonces le van a contestar en español y le van a decir, mire, le complementamos su información, los rendimientos de la máquina son de este orden. Y le van a decir, claro, porque les interesa tener el cliente satisfecho. En Colombia también tenemos una revista que se llama Construdata, esa sí se encuentra en las bibliotecas de la Facultad de Ingeniería. Para algunas máquinas viene el rendimiento.
Hay que tener en cuenta con los datos que trae Construdata, porque los presupuestos comparados con lo que es el comercio son como el 30% más altos. Entonces, si uno se va a presentar a una licitación con los precios de Construdata, pues casi que de entrada él está perdiendo la oportunidad de ganarse la licitación. Entonces, lo mismo hay que mirar juiciosamente cómo son los rendimientos de las máquinas que nos están informando, pero Construdata trae buena información, que por lo menos es una buena guía o índice o primera información para poder elaborar una propuesta técnica económica para cada una de las máquinas. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué es lo que nos interesa saber de esto de acuerdo a la licitación o proyecto que estamos preparando? ¿Cuál es el volumen o área que vamos a trabajar? Y entonces nos toca hacer un inventario a nivel de la empresa. ¿Qué tenemos de esas máquinas? ¿Si tenemos o no tenemos? ¿Cuántas volquetas tenemos? ¿Cuántos bulldozers? ¿Cuántas contenederadoras, comportadoras? ¿Quiénes son los operarios? ¿Cuál es el costo del salario de los operarios? No es lo mismo hacer un proyecto aquí en Girardot que ir a hacer un proyecto en Los Llanos, o ir a hacer un proyecto en la selva, o ir a hacer un proyecto en el Chocó, porque empiezan a variar los precios, los costos de desplazamiento de la maquinaria pesada, los costos de combustible, el pago de los salarios, todo eso tiene que ver. Complementariamente con todo este tema, hay que mirar las 24 horas, todo lo que tiene que ver con seguridad industrial de los operarios. Eso es un tema que no puede faltar. Permanentemente, todos los días hay que mirar la seguridad de los operarios y de todos en la obra. Lamentablemente en nuestro país estamos teniendo de cerca de 600 muertos por año por culpa de los accidentes. Y no es el cuento de que no era que tenía que morirse, no, es que hay que evitar los accidentes. Entonces las medidas de seguridad cada día son más exigentes en todas las obras de ingeniería. Al lado entonces de averiguar cuál es el rendimiento, el costo de la maquinaria, hay que mirar el costo de los lubricantes, el costo de los combustibles, el mantenimiento de la obra, que en todos los casos debe ser preventivo, la duración de las actividades. Y en ingeniería una actividad se caracteriza por tener fecha de iniciación y fecha de terminación. Entonces, con los operarios que vamos hablando y de acuerdo al tiempo que se está dando para ejecutar la obra o el plazo, entonces se van considerando las fechas de cuándo se inició y cuándo debe terminarse la obra. Inclusive con los mismos operarios se pueden ir haciendo cartas de compromiso. Esas cartas de compromiso en cierta forma implican que nuestros operarios van a estar dispuestos a trabajar con nosotros en el momento que nos ganemos el trabajo. Pero no se le haga raro que a alguno de los operarios se le vaya, porque nosotros los ingenieros y todos nos vamos a trabajar donde mejor nos paguen. Entonces hay que tener algunos incentivos para que ese operario nos acompañe, porque si sale el trabajo, hay veces no se encuentran operarios. Hay veces no se encuentran operarios. Entonces hay que tener una muy buena base de datos para estarnos llamando y dependiendo de la máquina que se requiera. También hay que incluir los costos del transporte de la maquinaria. Una de las máquinas que utilizamos sin querer es lo que se llama la cama baja, y es un aparato que sirve para llevar máquinas a distancias considerables, porque la máquina no lo puede hacer, el tractor de un lugar no puede desplazarse. Una motorniveladora, si tenga llantas, podrá, es prudente llevarla a 3 kilómetros, pero llevarla a 50 kilómetros no. Entonces para eso se utilizan las camabajas. Entonces utilizamos la metodología enseñada y orientada en lo que se llama el PMI, o sea, el Instituto de la Gerencia de Proyectos. Es una tecnología que nuestras empresas constructoras en nuestro medio ya están utilizando y que ha evitado grandes pérdidas, por el contrario facilita la recuperación de la inversión y la obtención de grandes utilidades.
La metodología de la EDT es lo que se conoce con el nombre de la estructura desagregada del trabajo. Hasta hace poco se encontraban todos estos documentos en inglés. Hoy en día podemos entrar a la red de internet y tener muy buena información sobre el tema. Y consiste en que, obtenida la información de cada una de las máquinas, vamos a hacer un análisis para cada una de esas máquinas y vamos a poder proyectar muy competitivamente el rendimiento de la máquina, la utilización de la máquina, de tal manera que los trabajos nos resulten acordes y los podamos entregar en el tiempo previsto. Para eso se requiere trabajar con un equipo de talento humano. Los equipos de talento humano se conforman con personas altamente competitivas que ejerzan funciones en cada uno de los cargos. Y las personas altamente competitivas se hacen todos los días con la permanente capacitación e investigación. Si no tiene una persona competitiva en uno de los cargos que maneja en su empresa o en su organización, no piense en una posibilidad de éxito. Entonces, eso es lo que ustedes formalmente están haciendo, mis felicitaciones, capacitándose permanentemente, ¿no? Entonces, se trata de coger cada una de las actividades, empezando por las de máquina, las actividades que se realizan en equipos de movimientos de tierras y después en todas las actividades que se desarrollan dentro de una empresa de ingeniería, ya sea de consultoría de construcción. Tomamos las actividades y formamos lo que se llaman paquetes de trabajo. Esos paquetes de trabajo tienen varios niveles y esos niveles van analizando con gran detalle cada una de las actividades, empezando por las de la maquinaria pesada, quién es el operario, quién va a trabajar, en qué sitio va a trabajar, cuánto tiempo se va a demorar, cuál es la fecha de iniciación de la actividad, cuál es la fecha de terminación, de qué orden son los costos, cuánto cuestan los lubricantes y combustibles, cuánto cuesta mantener la máquina, es decir, hacerle reparación, lo que se llama mantenimiento preventivo, para que nuestra obra en el momento que se inicie avance de acuerdo a lo requerido. Para eso entonces se hace una ficha que se llama la ficha de la EDT. Primero entonces esa ficha lleva un código del paquete de trabajo que estamos adelantando, en este caso es el código de la maquinaria. Segundo, el nombre del paquete. Tercero, una descripción muy sencilla sobre lo que hace cada máquina. En el caso de la motoniveladora es distribuir y nivelar el material, no más. La máquina no es para ponerlas en trabajos forzados. Siguiente, ¿quiénes son los orientes de esa actividad? Si es una sola máquina, entonces será el señor XX. Y si son varias máquinas, entonces de una vez hay que ponerle la responsabilidad. La actividad en ingeniería civil se caracteriza por tener dos datos. Eso es lo que caracteriza una actividad. ¿Cuál es la fecha de iniciación y cuál es la fecha de terminación? Es fundamental tener esa información. La fecha de iniciación y la fecha de terminación. Siguiente dato de la ficha EDT es lo que tiene que ver cuántas máquinas necesita usted de esa misma para hacer su actividad. Si necesita una, pues listo. Pero si necesita 3 o 4 máquinas, o si necesita para un movimiento de tierras 20, 30, 50 volquetas de 5 metros cúbicos, pues tiene que estar pensando en eso, ¿no? ¿Cuáles son los costos de toda esa operación? Entonces, conjuntamente con su equipo de trabajo, con su equipo de talento humano, que la característica es que sea altamente competitivo, ha evaluado cuáles son los costos de esa actividad. Y por último vienen las observaciones. Con esta ficha y una ficha para cada una de las máquinas, usted puede empezar a completar 5, 10, 15, 20, 50, hasta 300 fichas. Y el señor gerente de la empresa se empieza a informar
con su equipo asesor, quiénes son los que van a hacer el trabajo. Y empieza a analizar quiénes son los que van a tener mucho trabajo y quiénes son los que no hacen nada dentro de una organización, dentro de una empresa. Y eso pasa así. Hay muchas empresas que hay alguien que se mueve las 24 horas y hay personas que no hacen nada. Entonces eso desgasta una organización y esto permite observar ese tema. Con esa información entonces utilizamos el diagrama de Gantt, que es para proyectos cortos, que nos da una información muy rápida de lo que van a ser las actividades. Pero seguidamente utilizamos el project. El project es una hoja programada de Excel, un software programado de Excel, que dándole la anterior información de la ficha EDT nos empieza a arrojar información. Entonces, esa información que nos da el proyecto, lo que hay que saber es interpretarla. Es una información muy, muy interesante. La alimentación de esta información en el proyecto no es nada difícil. Lo que sí requiere un conocimiento de la ingeniería es la información que da y el análisis de esta información, la interpretación. Entonces, el proyecto lo primero que nos muestra es la ruta crítica. ¿Cuáles son las actividades que no se pueden demorar más de 3 días porque perjudican todo el proyecto? ¿Cuáles son las 3, 4, 5, 7 actividades que están en una situación supremamente complicada? Es decir, entonces usted toma la decisión de utilizar los 4 recursos fundamentales de la ingeniería, que son el equipo de talento humano, que está conformado por las personas. La parte financiera, tiene que tener músculo financiero. El tercer recurso es la maquinaria de equipo. Y el último recurso es el tiempo. De esos 4 recursos, hay 3 que son negociables y hay uno que no es negociable. El que no es negociable es el tiempo. El tiempo pasa y pasa y pasa y sigue pasando. Entonces, usted mira cuáles son las actividades que tienen un gran peligro, porque si no se hace esa actividad va a perjudicar todo el proyecto. Entonces tiene la oportunidad de meter más personal, de aumentar el número de operarios, ¿no? De mirar cómo se va a financiar para traer los materiales a la obra, de tal manera que usted pueda llevar a cabo con éxito la obra que se está proponiendo. Repito, el recurso que no es negociable se llama el tiempo, es decir, sigue pasando. Y para nosotros los ingenieros que trabajamos privadamente, un día festivo es terriblemente costoso. Un día entre semana que sea festivo, un lunes festivo, porque le está corriendo los tiempos. Entonces, de esa manera, con el proyecto podemos hacer programaciones de obra que se pueden ir ajustando. El proyecto, si no lo enseñan en el centro docente donde nos estamos capacitando, se puede hacer cursos gratuitos en el SENA. Usted se inscribe y cuando el SENA complete 30 o 40 personas, le abre un curso virtual. Lo único es que tiene que tener tiempo para atender el curso, porque todos los días le ponen tareas y tareas y tareas y aprende el proyecto. Y le dan certificado virtualmente. Vale la pena aprender el proyecto, se lo recomiendo para los jóvenes que están haciendo últimos semestres de ingeniería, o por lo menos de séptimo, octavo semestre de ingeniería civil. Concluimos entonces diciendo que el ingeniero debe tener un conocimiento profundo de la maquinaria que va a utilizar en su proyecto de ingeniería, que requiere operarios calificados. Hoy en día el SENA exige en las obras que el operario debe estar certificado. La única entidad que certifica en el manejo de las máquinas pesadas es el SENA. El SENA capacita en forma gratuita a sus operarios. Hoy en día utiliza módulos, simuladores. Entonces sienta al operario y en 8 o 15 días electrónicamente le enseña a manejar la máquina como una tarea. Y una vez que haya pasado ese tiempo, lo sienta frente a la máquina y le dice: ahora sí prende la máquina. Y la prende. Porque es que los operarios aprendieron desde hace 20 o 30 años, pero aprendieron a dañar la máquina. Están operando mal la máquina.
Y ellos, en una gran mayoría, después del curso sí reconocen que estaban manejando mal la máquina y a partir de ese momento empiezan a hacer más productivo el manejo de la máquina. Es importante también el mantenimiento de la máquina, mantenimiento mecánico, hidráulico, eléctrico, mantenimiento neumático, todas las mangueras. Y por último les puedo decir que la bibliografía de los equipos de maquinaria pesada es muy escasa. La maquinaria, lamentablemente o afortunadamente, todos los días los empresarios sacan nuevas y nuevas máquinas. Entonces los libros que encuentran en la biblioteca son desactualizados. Entonces lo único que encuentra es en las casas fabricantes los catálogos. Estos catálogos vienen en inglés y en español. Nos pueden consultar todo lo que quieran sobre todas las máquinas. Hoy en día tenemos en el mundo por lo menos unas 20 máquinas fabricantes que usted puede entrar y consultar. Puede consultar también en YouTube sobre la máquina que quiera. Ahí está toda la información sobre la máquina, ¿no? Las referencias que más podemos utilizar es lo que tiene que ver con el IDIAS, el Manual de Diseño Geométrico de Vías. Es un documento que sí creo que se puede bajar, se puede consultar a través de la red de internet. Y lo que les recomiendo que utilicen al día es este último link de una página web, www.maquinariaspesadas.org. Esa palabra de maquinarias pesadas va toda pegada, se me pone espacio, pero ahí encuentra todo lo que usted quiera de maquinaria pesada. Se pueden inscribir, inclusive la inscripción es gratuita para los ingenieros que trabajen con maquinaria pesada. Ya encuentra todo lo relacionado con maquinaria pesada. Encuentra documentos, videos, cartillas, cursos, fotografías. Les agradezco inmensamente.